Vamos a hablarles del miedo, de las fobias, de esos deseos inalcanzables que a consecuencia de ese miedo somos incapaces de resolver. Con alguien que conoce perfectamente el tema que hoy nos ocupa, porque da clases, charlas, seminarios, conferencias en universidades, en talleres privados, públicos también, y enseña crecimiento personal a directivos de empresa, a presidentes, a alumnos, etcétera, etcétera, así como a los valores que cada uno tiene dentro y que a veces no nos atrevemos a buscar, ¿verdad? Hablo de Mónica Mendoza, psicóloga y consultora, una experta en coaching también. Mónica, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. Bienvenida, Mónica. Muchas gracias. Gracias a ti por acompañarnos y por tu trabajo. Un bonito trabajo el que llevas adelante, ¿no? Es gratificante. Es gratificante. Cuando hablamos de los miedos, yo entiendo que todos podemos tener miedo en un momento determinado, ¿no? Pero lo importante de esta pequeña sección, Mónica, es que nos ayudes a cómo salir de ese miedo, ¿no? Porque no deja de ser una cierta patología que nos cohíbe, ¿no? Nos comprime las ideas, los pensamientos y que no nos ayuda a salir, ¿no? Danos herramientas, ¿cómo salir de ese miedo? Del miedo, ¿cómo salir del miedo? En primer lugar, Pedro, comentarte que es muy difícil salir del miedo. Te digo por qué. Ya me imagino. Sí, somos animales que tenemos que adaptarnos al medio. Cualquier estímulo, cualquier situación que mi mente la perciba como una amenaza, va a hacer que yo sienta miedo. ¿Por qué? Porque estamos programados instintivamente para adaptarnos a este entorno. Es sano tener miedo, porque si no tuviéramos miedo, si yo voy caminando por la calle, veo un tigre, si no tengo la alerta que me hace tener miedo, no puedo tener recursos para escapar. Sin embargo, el exceso de miedo, que es a lo que tú te referías, es contraproducente. ¿Por qué? Porque paraliza. Paraliza y entonces no hacemos nada por miedo. Y estamos en una sociedad donde continuamente hacemos las cosas por miedo. Fíjate, Pedro, seguimos en los trabajos que no nos gustan por miedo a no pagar la hipoteca. Parejas, personas que están con otras parejas que no quieren por miedo a la soledad. El miedo continuamente en los trabajos a no decirle al jefe lo que piensas por miedo a perder el puesto de trabajo. El miedo en exceso paraliza. Entonces hay dos opciones. Yo veo al tigre, entonces pienso y rápidamente, instintivamente salgo corriendo. Pero si tengo mucho miedo, hay personas que ven al tigre y se paralizan, no pueden moverse. Al no poder moverse, no tienen recursos o no inician comportamientos de alejamiento, en este caso, que les permita que el tigre no se los coma. Fenomenal. ¿No? Es una analogía. Busquemos entonces dentro de esa analogía, Mónica, soluciones. Porque claro, imaginemos que yo soy de esas personas que tengo miedo cuando veo al tigre y me quedo ahí parado. Entonces, claro, me va a devorar, como al avestruz, ¿no? Que veía al león y se escondía la cabeza y, claro, la devoraba, ¿no? Claro. Pues vamos a correr, como el avestruz, a 110 kilómetros o más por hora para poder huir de ese miedo, de ese león, ¿bien? ¿Qué debería yo hacer? ¿Enfrentarme a él? ¿Qué debo hacer? Vale. ¿Salir corriendo? Sí, hay diferentes maneras. Por ejemplo, está el miedo patológico, que es la fobia a volar, la fobia según qué animales, la fobia a los espacios cerrados, al aire libre. Hay diferentes tipologías de fobias. Normalmente estas fobias se tratan con hipnosis o con aproximación de los estímulos. Te imaginas, te hacen imaginar, si tienes fobia a las ratas, te hacen imaginar una rata, poco a poco la vas visualizando, con técnicas de relajación y de control de impulsos. Pero luego están esos temores que nos impiden progresar en la vida. Son otra tipología de temores. Estos temores, la manera mejor de abordarlos sería con mucha autoconfianza, confianza en sí mismos y con la relativización. Cuando relativizamos los problemas, tenemos más recursos para afrontarlos de una manera asertiva, sin miedo. Pero para ello debo confiar que más allá me espera algo bonito, es decir, que si dejo a mi pareja porque no estoy bien, más allá me espera algo que me hará más feliz. Si dejo este trabajo que no me satisface, si yo pienso que encontraré algo mejor, es más probable que no tenga miedo. Hablas, Mónica, de relativizar y eso está muy bien desde el punto de vista de la teoría, ¿verdad? Que además estoy contigo y te secundo. Lo que pasa es que para la persona que nos está viendo, que se ha quedado en el paro, que no tiene trabajo, por consiguiente no podrá llegar a fin de mes, tiene que pagar una hipoteca, tiene que pagar un coche, tiene que los niños vayan al colegio, comida, no tiene más dinero porque es más, hasta el desempleo, el subsidio de desempleo se le ha quedado ya minguo y ya ¿de qué come? Miedo atroz. Total. Está bien lo que tú nos dices, pero ¿qué le puedo decir yo a esa persona que nos está viendo? Sí, vamos a relativizar, vamos
poner cada cosa en su sitio, no le demos tanta importancia a según qué cosas, vamos a mirar a ver por dónde puedo meterme y dejar las otras cosas un poquito aparcadas, ¿no? ¿Qué es lo más importante en nuestra vida? Bueno, sabemos que cuando vienen a grandes males, grandes remedios, ¿no? Claro. No tenemos trabajo, bueno, pues pensemos que a lo mejor ahora es el momento oportuno para buscar aquello que de verdad me gustaría a mí hacer, ¿no? Pues no, es que me gustaría ser empresario, pero claro, no tengo medios. Bueno, pues vamos a empezar por lo de abajo, lo pequeñito. Me voy a hacer autónomo y voy a trabajar para alguien o por una empresa. A lo mejor las empresas hoy buscan más autónomos que no contratar gente en plantilla. No Claro. sé. No sé cómo se puede priorizar en un ejemplo como el que yo te he dado. Vale, me has puesto un escenario que, por desgracia, es muy complicado, lo sé. Y muy común, por desgracia, más común de lo que pensamos. ¿Qué hay que hacer en este caso? Evidentemente yo no puedo decirle a este señor que la vida es bella, que no pasa nada, con una hipoteca, hijos que mantener. Al revés, el miedo va a ayudar a que este señor tenga y tome herramientas para poder salir adelante, porque si no siente miedo a no tener dinero y no poder seguir adelante, si no lo siente, la reacción va a ser como un día normal, va a seguir su rutina normal, ir a la INEM si no encuentra. Cuando tenemos miedo de algo, si no es en exceso, que no sea muy patológico, de verdad nos movemos y buscamos recursos como sea. Si es necesario, limpiando casas. Es limpiando casas, pero se buscan recursos. ¿Qué es lo que necesito? Que esta persona crea en sí misma y sea optimista para superar con éxito entrevistas de trabajo. ¿Por qué? Porque el ser humano empieza en una espiral que es muy peligrosa. La espiral negativa, que es la que tú me has explicado, Pedro, empieza con una espiral que empieza pequeña y cuando ya es larga ya no ganan las deudas, entonces tienes que pagar el colegio de los niños, y encima coges y se te rompe el coche, tienes que llevarlo al taller. Y parece que todas las cosas malas vienen todas juntas, es verdad, ¿eh? Sí, vas a entrevistas de trabajo y ya estás proyectando negatividad. Y esa negatividad, hay una ley que es la ley de la atracción, que es, si tú desprendes negatividad, atraes negatividad. Así que vamos a intentar proyectar positivismo, proyectar alegría. Una de las tareas que yo hago en mi consultoría es la selección de personal. Y dentro de la selección de personal no solo evaluamos el perfil del candidato, tengo su currículum, pero como el currículum de este señor tengo 10 iguales. Pido un informático y tengo 50 informáticos. ¿Qué es lo que yo pido? Miro lo que me transmite esa persona, si de verdad va a ser una persona que se va a involucrar en la empresa, cómo habla, cómo mira, si me sonríe, si es asertivo, si tiene inteligencia emocional, por cómo me habla, cómo me escucha, ¿no? El saber escuchar que has hablado antes con el señor de Cervasa, totalmente de acuerdo. Eso es lo que necesitamos, alguien que transmite. Para ello hay que romper la espiral lo antes posible, porque si nos dejamos llevar por esta espiral acabamos muchas veces en la depresión, en estados anímicos depresivos. Claro. Entonces, inclusive, fíjate, Pedro, que cuando empiezan las personas a tener estos estados emocionales negativos, van por la calle, no miran a la cara a la gente, mira al suelo, caminamos con la espalda bajada, encorvada, sí, vamos, sí, ¿verdad? No sonreímos tanto y esta sociedad es muy individualista, muy superficial, por desgracia cada vez más. Estamos evolucionando tecnológicamente, pero a nivel humano yo creo que estamos involucionando y queremos personas que proyecten energía, queremos personas que proyecten ilusión, positivismo y ganas de hacer. Entonces no hay que entrar ahí. Ilusión, positivismo y ganas de hacer. Siempre la botella medio llena que no medio vacía, ¿eh? Antes lo decía Mónica, hay dos cosas importantes en esta vida que hay que tener clara, el conocimiento y la